Hola, buenas noches, Álvaro, y a todas las personas que van a ver este podcast. El día de hoy, nuestro podcast Taza de Chocolate tiene como tema el corazón, sistema circulatorio y cómo podemos mantenerlos fuertes y sanos basándonos en una alimentación saludable y ciertos hábitos. Lo que vamos a ver el día de hoy es una recopilación que he hecho usando diferentes estudios científicos y también me he basado en algunas pautas que tiene un conocido youtuber que se llama Nutriberto. Él es un doctor que ha estudiado muchísimo todo lo relacionado con la nutrición y cómo podemos mejorar nuestro sistema circulatorio con una comida adecuada y cómo podemos interpretar los indicadores de colesterol y de triglicéridos de una manera más integral para darnos cuenta realmente en qué estado estamos. ¿Listo? Entonces vamos a usar varias ideas que él expone y él también a su vez se basa en estudios científicos y en su propia vida, porque él ha aplicado estas pautas en su vida y tiene unas venas y arterias que no parecen de un hombre de 40 y algo de años, que es lo que él tiene, sino prácticamente de un niño. O sea, están despejadas las venas y las arterias y flexibles. ¿Listo? Entonces, lo que él propone, pues lo ha experimentado en él, en sus pacientes, y le ha funcionado muchísimo. Diana, ¿Sí? Cuéntame. es que yo quería saber, porque no tengo claro eso. Por ejemplo, este podcast, pues yo sé que usted dice que ha grabado y yo sé que pueden haber podcasts según el tema que se trate, no solo este, sino de pronto algunos pasados que usted ha dado, que uno quiere de pronto enviárselo a un familiar, a una hermana o a alguien. Eh, ¿cómo hace uno? ¿Cómo haría yo? ¿La buscaría usted en YouTube? O sea, es que no tengo bien claro eso, o sea, hay cosas que no. Ok, vamos a ver eso porque así como tú tienes la duda, otras personas la pueden tener. Entonces, vamos a parar aquí un momentico. Te va a Es como, mostrar. como compartir este podcast, ¿cierto? Entonces Ujú, esto digamos que esto creo que no queda en mi WhatsApp porque solo es un link para estar en vivo, pero ya después eso se pierde el WhatsApp, o sea, yo no quedo, ujú, no estoy muy seguro cómo quedo con el podcast, con el link o con el, como se llame, para reenviárselo a alguien. ujú. Bueno, entonces yo tengo un canal en YouTube, ¿listo? Que ya estamos entrando acá. Mira, el canal es Diana Barón Story. Y está. Entonces, cuando tú pones este canal, estás metido en YouTube y pones esto, entonces te lleva a mi canal. ¿Listo? Entonces, en ese canal te vas a encontrar. En ese canal hay una página principal que puede decir home o puede decir principal. Y aquí están organizados los podcasts. Es lo primero que aparece en esta fila, que dice podcast de conciencia alimenticia integral semanal, taza de chocolate. Entonces, aquí aparecen varios de los podcasts que se han venido haciendo. Entonces, lo que yo he hecho es que últimamente he decidido como hacer el podcast en Teams para que la gente pueda participar, pueda hablar. Y luego, cuando ya queda grabado, entonces yo lo subo a YouTube y queda aquí en esta hilera. Como cada uno de los podcasts tiene una portadita, entonces la persona se puede dar cuenta como cuál es el tema que ese día se habló. Y, por ejemplo, si tú dices, ah, es que yo quiero compartir el de hoy, entonces el de hoy queda con la misma imagen que se mandó la invitación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno lo que hace es que lo mira aquí cuál es el que quiere enviar y cuando uno Cuerpo, porque lo entonces el encuentra, cuerpo empieza a coger en cuando uno encuentra el que quería, es un tema que me interesa. entonces, ¿qué pasa? Que uno puede compartirlo. Tú has hecho lo de compartir, que uno está en un video que le gustó y le dice aquí compartir. Cuando le dice compartir y está en el celular, entonces pues lo puede compartir por el WhatsApp a la persona, el link. ¿Listo? Entonces, yo lo que normalmente voy a hacer es que las personas que estuvieron en el podcast y quieren que lo quieren compartir a otras personas,
pues durante el podcast me avisan y yo les mando el linkcito para que no tengan que venir como hasta YouTube, buscar dentro de los podcasts el podcast que les interesa y poderlo reenviar. Entonces, para ver está en el podcast, pues yo ahorita les puedo, cuando yo ya suba el link, pues les digo, miren, el podcast al que ustedes asistieron, que ustedes dijeron que lo querían compartir con otras personas, aquí está el link. Entonces, ahí lo que queda es el link de YouTube y la persona pues ya dándole clic lo puede ver directamente, porque ya lo que está es la grabación de lo que vamos a hacer, por ejemplo, el día de hoy. ¿Listo? ¿Está clara? Sí, sí, listo, Diana, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces volvemos acá. Nosotros hemos escuchado muchísimo lo de el colesterol y tengo el colesterol alto y tengo los triglicéridos altos y pensamos a veces erróneamente que el colesterol es algo malo, pero el colesterol no es algo malo, es algo que está en nuestro cuerpo y tiene dos tipos principales de colesterol que son los que más suenan, que son el LDL, que es como el camión repartidor, que lo que hace es llevar paquetes de grasa a las células para que esas células puedan usar esa grasa para crecer y para construir tejidos o diferentes cosas que se necesiten. Entonces, ese colesterol, a veces, ¿qué pasa? Que si hay mucha de ese colesterol dentro de nuestro sistema circulatorio, empieza como a dejar paquetes allí que se van acumulando y van tapando la autopista, ¿sí? Entonces es como que nuestras vías circulatorias son una autopista, el colesterol LDL por esa autopista está transportando paquetitos de grasa que nuestro cuerpo necesita porque la grasa es parte de, por ejemplo, lo que se utiliza para hacer hormonas en nuestro cuerpo, es parte de nuestro cerebro y es parte también de cómo nosotros generamos a veces nuestra energía. Entonces, la grasa no es algo malo, la grasa es necesaria para nuestro funcionamiento como humanos. Y el colesterol LDL nos ayuda a que se esté transportando a través de nuestro sistema circulatorio. Pero a veces entonces empiezan a quedarse paqueticos de esa grasa que está transportando ese colesterol en nuestras venas y arterias y entonces va como ayudando a taparlas. Ahora, hay otro tipo de colesterol, a este colesterol a veces le dicen el colesterol malo, pero pues eso es un término que no es apropiado porque él tiene una función en nuestro cuerpo y no es que sea malo, ¿listo? No es que haya colesterol bueno y colesterol malo. Hay colesterol que tiene la función de llevar la grasa y hay colesterol que es el HDL, que es como el camión de basura, que lo que hace es irse por nuestro sistema circulatorio y esos paquetitos de grasa que no se usaron, los recoge y los devuelve para que vayan otra vez al hígado, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que este tipo de colesterol, que es el que recoge los paqueticos que no se usaron, a veces no está realizando su función debido a algunas cosas que nosotros estamos haciendo con nuestros hábitos y nuestra alimentación, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, si él no puede hacer bien su función de limpiar, pues esos paquetes de grasa se van a ir quedando por ahí y también nuestras arterias y nuestras venas no van a estar limpias y flexibles como deberían de estar. Ahora, otro de los términos que también es muy común es, ay, tengo los triglicéridos altos y uno a veces ni entiende qué son los triglicéridos. Entonces, como en términos sencillos, son un tipo de grasa que utiliza nuestro cuerpo para acumular ahí energía. Es como que fueran unas pilas, unas baterías que nuestro cuerpo tiene y que las va mandando cuando se necesita energía para correr, jugar, trabajar, etcétera. Y son como una forma de que el cuerpo use la energía cuando nosotros no hemos comido, por ejemplo, por algunas horas y entonces el cuerpo no tiene el azúcar de las frutas o el azúcar de lo que comimos o la energía que viene de carbohidratos como el arroz, la papa, etcétera. Entonces dice, bueno, este todavía no ha comido mucho, entonces voy a coger de mis reservas y le voy a mandar esa grasa para que de ahí
él pueda hacer como sus funciones de movimiento, de fuerza. Es, por lo tanto, algo normal en nuestro cuerpo y tiene una función importante. No es que los triglicéridos sean un problema. ¿Qué pasa? Que si nosotros constantemente estamos almacenando grasa en estas baterías y no hacemos casi ejercicio en actividad física, vamos a tener muchas de esas baterías, que serían los triglicéridos, ahí acumuladas, y entonces cuando nos hacen el examen de triglicéridos nos van a salir altos. ¿Por qué? Pues porque no estamos usando ese poco de baterías que nuestro cuerpo está acumulando. Entonces estamos comiendo más de lo que realmente necesitamos y se nos van acumulando esas baterías porque como no nos estamos moviendo casi ni haciendo ejercicio, entonces no hay cuándo gastarlas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí está claro cuál es la función del colesterol y de los triglicéridos. Sí, Diana. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la glicación es un fenómeno que ocurre con el colesterol tipo LDL, que ese colesterol normalmente está cumpliendo su función, pero cuando nosotros a lo largo del tiempo comemos y comemos mucho azúcar y también carbohidratos que nos suban el nivel de azúcar en la sangre, ¿qué va a pasar? Que sea un fenómeno químico donde ese colesterol cambia su consistencia y no puede ejercer su función. Entonces es como que se volviera un caramelo pegajoso y entonces al él coger esas características, se deforma y cuando lo tienen que llevar al hígado porque no se ha usado, entonces no se puede llevar porque es como que no lo reconocen, como químicamente cambió, entonces dicen, ¿esta sustancia qué es? Entonces no la devuelven al hígado, que es lo que normalmente pasaría. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas sustancias se quedan en las venas, en las arterias y se van acumulando y van haciendo que se vaya formando placa, que se vayan poniendo duras, que cada vez sea más difícil que la sangre pase. Hay otro fenómeno que también se puede dar, que es la oxidación. Cuando nosotros estamos comiendo ese poco de comidas fritas, que tienen esos aceites hidrogenados, que son extraídos por medio de derivados del petróleo y que muchas veces nos han vendido como saludables y que en realidad no lo son, como los aceites que son fabricados de esa manera y que vienen de la soya, de la palma, de la canola, del girasol. Y no quiere decir que esas plantas per se sean malas para nuestra salud. Lo que es malo es la forma en la que están siendo procesadas para sacar el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros que estamos comiendo mucho de esos tipos de aceites, de esas comidas fritas, estamos también consumiendo humo, como por ejemplo cuando estamos cogiendo alimentos que hemos cocinado demasiado, como la gente que a veces se la costumbre que las arepas pues las deja pues ya con un poco de parches negros, pues eso tampoco es bueno. O cuando estamos con niveles altos de estrés, entonces eso genera una reacción química en nuestro cuerpo que hace que entonces ese colesterol LDL también se altere y se vuelva algo tóxico. Como es algo tóxico y químicamente se ve como algo raro, las mismas defensas de nuestro cuerpo lo intentan atacar, lo intentan como limpiar, pero no lo logran casi, entonces se va formando como un trancón, ¿sí? Entonces miren cómo nuestros malos hábitos alimenticios hacen que un tipo de colesterol que es natural en nuestro cuerpo, que tiene una función importante, se altere químicamente y entonces no haga su función normal, sino que se vaya quedando acumulado en nuestro sistema circulatorio. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que nosotros no comamos tantísimas azúcares y cuando estamos hablando de no comer tantísimas azúcares, ¿por qué lo digo en plural? Porque a veces uno piensa como que el azúcar es solamente, ah, sí, esa cosa blanca que yo compro y que se le echo al café o a cualquier cosa. Sí, ese es un tipo de azúcar que normalmente en países como Colombia es un azúcar que suele venir de la caña. En otros países puede ser azúcares que vienen extraídos del maíz,
de la remolacha, de otras fuentes. Pero no son los únicos tipos de azúcares. Las frutas también tienen fructosa, que es un azúcar natural, y también, por ejemplo, la leche tiene un tipo de azúcar, que es la lactosa. Entonces, ahorita, ¿de qué se trata? De que nosotros no consumamos esas cantidades grandísimas de azúcar, porque históricamente, de los años más o menos 50 y 60 hacia acá, en todo el mundo vino todo ese boom de la comida procesada, la comida empacada, de los dulces y las golosinas que tenían un montón de azúcar y los siguen teniendo, y las gaseosas también, y los jugos que venden también. Y entonces ese azúcar se va acumulando, subiendo nuestros niveles de azúcar en la sangre y nos genera toda esa cantidad de problemas que estamos viendo aquí, de lo de la glicación. Entonces, acá algunas personas empiezan a decir, no, es que las frutas son lo peor, son una porquería porque tienen azúcar, no sé qué. O sea, las frutas no son lo peor, las frutas las hemos comido como especie humana desde incluso antes de la agricultura porque éramos cazadores y recolectores. El problema no son las frutas, el problema es que estemos comiendo un montón de diferentes tipos de azúcares porque estamos llenándonos cada día de un poco de pasteles, de jugos con altísimo azúcar, de gaseosas, y rematamos con medio platado de arroz cada vez que comemos. Entonces tenemos ahí más energía, más azúcar en la sangre que la estamos subiendo. Pues eso obviamente con el paso del tiempo nos va a causar problemas, y a veces la gente piensa, ay no, es que yo de algo me tengo que morir. No, es que no es como, no se trata de usted que se va a morir, pues piense también que se trata de la calidad de vida que usted quiere tener. Si usted quiere ser una persona que mayormente sea saludable o que se la pase enferma, y que estas cantidades tan grandes de azúcar y cosas fritas que mucha gente se acostumbra a comer, en el mediano plazo puede ya empezarle a generar problemas en su cuerpo, y no solamente a los adultos o a los adultos mayores, a los niños también. Estamos viendo que por esos malos hábitos alimenticios y por no hacer suficiente actividad física, en este momento de la historia es el momento en el que más personas tienen obesidad, en el que más personas tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Entonces es muy importante que reaccionemos y que también cuidemos lo que comen nuestros hijos. No es que, ay, eso es comida de niño, entonces pues yo se la doy, ¿no? Porque pues a él le gusta. Hay muchas formas en que le puedes dar gusto, le puedes hacer postres que igual sean dulces, pero por ejemplo, la vas acostumbrando a que coma stevia, fruto del monje, que son formas de endulzar que no suben la glucosa en sangre, ¿sí? El índice glucémico, o que endulcemos las cosas con poca cantidad de azúcar, con poquita miel o con poquita panela. Entre más natural sea lo que usemos y menos procesado, pues mejor. Entonces, para el cuerpo va a ser mejor en cuanto a la nutrición, usar, por ejemplo, un poquito de miel que usar un azúcar, ¿sí? De la que es extraída, por ejemplo, de la caña, que pasa por varios procesos, porque además el cuerpo la asimila muy rápido, entonces nos genera picos. ¿Listo? Vamos a ver por aquí si hay alguien que necesite entrar, que me parece que escuché un sonidito por acá. Parece que no. Ok. Álvaro, tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Sí, Diana, es que me pareció Por- que cuando estaba hablando de que pues que las frutas tienen azúcar, que pues ya he sabido eso, que le dio el nombre de que le llaman fructosa, creo que al azúcar de Sí, las frutas. Yo lo que ujú, quería saber es que, por ejemplo, acabó de hablar, creo que mencionó, no sé si escuché bien, que stevia o algo así, ujú. si hay alguna entidad, sea de tipo naturista o un laboratorio, no sé, que se ha preocupado porque de pronto ese azúcar de las frutas que se supone que no es que sea tan mala del todo, pues de pronto en exceso sí, pero Ujú. digamos que en cantidades moderadas, no sé, que ese azúcar esté también en el mercado con algún nombre, o sea, que uno diga stevia, stevia es la misma
el mismo azúcar de las frutas. Yo no sé mucho de eso, pero es una Ok. pregunta, ¿no? Si la fructosa está en el mercado dentro de algún nombre y efectivamente, como es directamente azúcar de las frutas, de pronto sea un poquito menos dañina que la de la caña o que otras, no sé, es como un, Ujú. si usted me puede aclarar si sabe sobre ese tema. Ok, bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. La fructosa está en las frutas, ¿no? Naturalmente. Y si nosotros vamos a endulzar con fructosa que haya sido procesada, ha pasado por una serie de procesos químicos y físicos para poderla extraer. Entonces, aunque puede ser un poquito, digamos que menos mala que, por ejemplo, un aspartame, que es una cosa que reemplaza el azúcar y es un químico que es hasta cancerígeno, ¿sí? Lo mejor es que aprovechemos esa fructosa de las frutas en su forma más natural. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un jugo de una fruta que está madura, ese dulce natural de la fruta lo podemos aprovechar y nos podemos acostumbrar a que simplemente si hicimos un postre, un jugo, estamos tomando el sabor dulce que ya de por sí tiene la fruta. Entonces hay frutas que se caracterizan por ser bastante dulces cuando están maduras, como la piña, como el mango, como el banano. Entonces cuando nosotros lo incluimos dentro de lo que estemos preparando, muy posiblemente vamos a poder hacer nuestras preparaciones sin ni siquiera tener que agregar nada más para endulzar. Si Sí, nosotros, sí, ¿sí? perdón, Diana, tiene toda la Ajá. razón. Por ejemplo, mire que cuando, y yo, a mí, yo de por sí, de pronto ya por mi edad, yo ya en las cosas dulces trata, sin decirme el médico ni nada, pues hace tiempos que no me hago chequeos, pero cuando me Ujú, los llegué a hacer, que tuviera algún índice alto o algo así de azúcar o algo, pero el mismo cuerpo como que rechaza, se incomoda ya con, por ejemplo, con la aguapanela cuando tiene mucha panela o con ujú. algunos yogures, que esos yogures le echan mucho azúcar, eso sabe Muchísima demasiado. azúcar. Entonces yo Ujú, lo que hago cuando tengo un yogur de esos es que le echo agua y entonces ya el sabor, el cuerpo como que me lo acepta más. Y mire que cuando voy a comer, tomar jugo de banano, nunca jamás en la vida le echo azúcar a un jugo de banano, porque es que el banano ya es ujú. dulce. Entonces, Correcto. sí, entonces al no echarle azúcar es suficiente, sino que es verdad que se puede aprovechar ese jugo, esa fructosa de las frutas para no echarle azúcar, sino que pues ya me estás aclarando de que como tal, así vendan la fructosa ya procesada químicamente, pues seguramente ya no va a ser tan buena ni tan Como agradable, la pues estar natural. comprando. Sí. Ujú. Listo. Entonces, si nosotros estamos viendo la etiqueta de un producto y hay uno que está endulzado con fructosa y otro que está endulzado con algún químico que suena súper rarísimo, ¿sí? Pues prefiramos el que dice fructosa, porque va a ser más, un poco más natural, ¿no? Igual el azúcar de caña está hecho de la sacarosa, que es el azúcar que naturalmente la caña trae y lo que se hace es que se procesa. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas sustancias naturales que dan el sabor dulce sin tener las calorías que tienen el azúcar o la miel o la panela y tienen un índice glucémico que no se que se mantiene estable en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque si no tienen calorías, entonces cuando nuestro cuerpo los está metabolizando, las está absorbiendo y todo, no están disparando energía, no están liberando energía. Entonces es como que si teníamos el azúcar en sangre así, de esta manera, estamos endulzando con stevia y va a seguir así. No se va a subir por la stevia como tal porque la stevia no tiene calorías. El fruto del monje, que es una fruta, que es oriental, tampoco tiene calorías. Y aquí en Colombia tú puedes conseguir fácilmente la stevia, que viene seca, y tú puedes comprarla en cualquier supermercado, en plazas de mercado, la puedes comprar seca o la puedes comprar fresca, o puedes sembrarla en tu jardín. Y una forma muy fácil de usarla es cuando tú la metes en un procesador de alimentos y se vuelve un polvito cuando ya está seca. Y entonces eso tú lo tienes ahí en la cocina y lo usas como si fuera azúcar, pero se necesita muchísimo menos cantidad porque la stevia endulza 5 veces más que el azúcar, ¿ya? Entonces uno le va echando de a poquitos a lo que vaya a endulzar
y no le sabe tanto ni a hierba ni amargo. Cuando la stevia lo que se hace es que se pone en agua y se pone a hervir y luego se tapa y se deja allí. Si uno se le pasó el tiempo de cocción, le va a saber amargo. Y si deja las ramas como tal en el agua un buen rato o horas, entonces el sabor a hierba como tal va a ser fuerte. Por eso es que mucha gente dice, ay, no, a mí no me gusta endulzar con stevia, pero si la usas de la manera adecuada, por ejemplo, el polvito, no vas a tener ese problema de que te sepa a hierba fuertísimo ni que sepa amargo. O también a veces venden la stevia, pero siempre fijémonos en la etiqueta, porque a veces es muy frecuente que diga endulzante con stevia y entonces tiene un montón de químicos, ¿sí? Retóxicos y uno de los ingredientes es la stevia, pero no es que sea la stevia pura. Hay otros endulzantes que, por ejemplo, son stevia, agua y ácido cítrico. Esa es una forma también interesante de la stevia. ¿Por qué? Porque pues el ácido cítrico es un conservante natural y que lo encontramos en muchísimas frutas, el ácido cítrico. Entonces nuestro cuerpo y nuestro metabolismo pues no lo ve como nada raro ni nada tóxico, porque de hecho las frutas varias tienen esa sustancia. Entonces es una forma como natural que han encontrado para preservar la stevia como tal y viene en los tarritos y como viene en los tarritos, entonces uno les puede usar como gotas, incluso hay gente que la lleva en el bolso, un gotero pequeñito y con eso endulza. Pero es muy importante que se fijen en qué están comprando, no que porque ven un letrero que dice stevia ya lo meten a su canasta familiar y se resulta que están comprando un poco de químicos con un porcentaje bajo de stevia. ¿Listo? Bueno, entonces acá estábamos hablando pues de dónde ha sacado la información, que acá ya lo dijimos. Entonces, ahora entendamos un poquito los problemas que nosotros podemos tener en el corazón y en el sistema circulatorio. Cuando nosotros no estamos cuidando el hacer actividad física, estamos consumiendo un montón de grasas, muchas más de ellas que utiliza nuestro cuerpo, y especialmente las que son grasas hidrogenadas, como los aceites que nombramos hace un rato, más un montón de azúcar, más un montón de carbohidratos. ¿Qué va a pasar? Que se va a generar un problema en nuestras venas y nuestras arterias y se van a ir taponando con placa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos acostumbramos a que comemos un montón de carbohidratos y un montón de azúcar, como no le estamos gastando, esa glucosa empieza a girar en nuestro cuerpo a través de la sangre y empieza a deteriorar la parte interna de nuestras venas y nuestras arterias, y entonces el cuerpo empieza como a pavimentar eso para repararlo. Y si le metemos esos, además esos aceites que ya sabemos que son malos, entonces esa mezcla de la pavimentada, más los aceites, más esas grasas que están dando vueltas y que se dañaron porque se oxidó el colesterol o también se le dio la glicación por el exceso de azúcar. Todo eso va haciendo que una arteria o una vena que usualmente está así, sana, flexible y despejada, se le vaya formando placa y entonces cada vez es más difícil que la sangre pase. Y eso también va a aumentar nuestra presión arterial, porque cada vez hay que hacer más fuerza en ese líquido que es la sangre para que pueda pasar a través de esos pedazos estrechos. Entonces, otra cosa que está pasando súper común ahora, ay, es que tengo hipertensión. Parece, hay montones, montones de gente que tienen hipertensión. ¿Por qué? Por todo eso que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que puede haber una parte de nuestro corazón que ya se le haya formado tanta placa que ya la sangre no esté pudiendo pasar hacia esa zona del corazón, porque esa vena o esa arteria está totalmente taponada. Y si a nuestros tejidos del corazón, a una zona, no le está llegando ni la sangre ni los nutrientes, ¿qué va a pasar con ese tejido? Pues se va a morir, ¿ya? Entonces, por eso, cuando las personas tienen ataques cardíacos, a veces hay partes de su corazón que se han muerto
¿Por qué? Porque no le podía llegar a ese pedacito del corazón los nutrientes y la sangre necesaria porque se había formado mucha placa. ¿Listo? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, hay otras enfermedades que también tienen que ver con nuestro sistema circulatorio y una es la arteriosclerosis, que es que cada vez se nos va acumulando más placa y entonces el flujo sanguíneo se va dificultando más y esa placa cada vez se hace más tiesa y cuando estamos así, entonces ya sabemos que eso nos puede generar un infarto o también un accidente cerebrovascular. ¿Qué es eso? Es que como es tan difícil pasar por varias partes de nuestras venas o arterias, se pueden formar coágulos de sangre y esos coágulos de sangre entonces generan, yo creo que hay muchas personas que a veces han conocido personas que han terminado en el hospital y que, por ejemplo, terminan con la cara, que no pueden mover una parte de la cara, a veces una parte del cuerpo, precisamente por estos accidentes. ¿Has conocido personas que les ha pasado eso? Pues no, yo sí he escuchado, pero así directamente, así cercanas, no, sino que sí he escuchado que por ahí, he escuchado que a tal fulano le pasó esto o algo así, solo lo he escuchado, pero Ujú, no, que la haya visto propiamente, no. ujú. Entonces, también hay otra cosa que le puede pasar en nuestro sistema de las arterias, por ejemplo, y es que se empiece a buscar un pedacito de la arteria y se empiece a debilitar la pared. Y eso se llama aneurisma, que es el grafiquito que tengamos acá. Entonces, si esta pared se está abultando y volviendo débil, pues tenemos un riesgo de hemorragia. Entonces puede pasar que tengamos una hemorragia interna porque alguna de nuestras arterias le sucedió esto, llegó a un punto en el que ya se explotó y entonces pues obviamente esto es una emergencia grave y puede pasar en cualquier arteria y es común que pase en la arteria aorta o en las que están en el cerebro. ¿Listo? Y es una emergencia muy grave médicamente hablando. Ya habíamos hablado de lo que pasaba con la presión alta y la presión alta le llaman el asesino silencioso porque hay mucha gente que tiene presión alta y no se ha dado cuenta de que la tiene alta y no está recibiendo ningún tratamiento ni está haciendo cambios en sus hábitos de vida y el que constantemente la presión alta va deteriorando diferentes órganos dentro de nuestro cuerpo. Entonces va deteriorando la parte de los riñones, va deteriorando el corazón, va deteriorando los ojos, ¿listo? Y hay veces que las personas cuando tienen un problema grave en los ojos es que se dan cuenta de que tenían la presión alta y no se habían dado cuenta desde hace muchísimo tiempo. Ahora, todo lo que tenga que ver con fumar, con tener una mala alimentación, que ya vimos en parte qué significa esa mala alimentación, y no hacer ejercicio, nos va a estar poniendo en riesgo de tener todos estos problemas que acabamos de revisar. Entonces es muy importante que entendamos que para que estemos bien, no es solamente lo que comemos, sino la actividad física que hagamos. Y no quiere decir que nosotros nos tengamos que volver maratonistas. Hay actividades físicas que podemos hacer o que tengamos que, no es que yo no tengo plata para un gimnasio, no es que usted no necesite un gimnasio. Hay cosas que usted puede hacer, que ahorita las vamos a ver más adelante. No, no estoy diciendo que no vaya a un gimnasio. Si usted quiere ir a un gimnasio y lo puede pagar, pues bien, pues vaya. Pero no quiere decir que la única forma de hacer ejercicio sea estar en un gimnasio. ¿Listo? Ahora, hay otros también que son muy comunes, que son las venas varices y las arañitas, que son como esas pequeñas venitas que son azuladas. Y esto es otro problema de nuestro sistema circulatorio que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que las válvulas que hacen que circule la sangre y que se den unas circulaciones de retorno en nuestro cuerpo se van deteriorando y entonces la sangre se va quedando estancada
en algunas partes y donde es más común que pase es en las extremidades inferiores. Algunas personas genéticamente pueden tener más predisposición a este tipo de problemas de las varices y las mujeres son más propensas a las varices que los hombres y es común, por ejemplo, que a veces en el embarazo o por cambios hormonales se presenten venas varices en las mujeres. También vemos que es común que las personas a medida que va pasando el tiempo, pues sus venas varices les vayan apareciendo y también pasa cuando hay personas que tienen profesiones en las cuales pasan mucho tiempo en una misma posición, ya sea parados o sea sentados o sea acostados. Más que todo, lo que más suele pasar es por estar parados o por estar sentados mucho tiempo. Vamos a ver aquí, beso no, sí, aquí admitir, listo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas pasan mucho tiempo en la misma posición, por ejemplo, es común que eso les pase a los chefs que pasan mucho tiempo parados en la cocina, a las personas que trabajan en vigilancia porque están mucho tiempo parados, las personas que están en las oficinas trabajando y entonces están mucho tiempo sentadas pueden tener más riesgo de venas varices y de arañitas. De ahí lo importante de que nosotros más o menos cada hora y media, pues por lo menos como que nos paremos un ratico, estiremos las piernas y hagamos ejercicios regularmente y que no son nada complicados como caminar, como montar en bicicleta, mover las piernas de forma que nos queden arriba y que hagan, por ejemplo, este tipo de movimiento para activar un poquito la circulación de retorno y también nadar. Adicionalmente, si nosotros tenemos una buena cantidad de fibra, nos alimentamos bien, pero no en exceso para no tener sobrepeso, porque el sobrepeso también puede generar venas varices internas, pues vamos a contribuir a que no tengamos estas enfermedades o las tengamos muy poquito. El que consumamos poca sal no quiere decir que nos vayamos al extremo. O sea, uno puede consumir una cucharadita pequeña de sal a lo largo de todo el día y es algo que está bien y que nuestro cuerpo necesita sodio, que la sal lo aporta, es una de las fuentes de sodio y el sodio es necesario para muchas funciones en nuestro cuerpo que tienen que ver con cómo se manejan los líquidos, con cómo, por ejemplo, están los equilibrios electrolíticos en el cuerpo, cómo eso ayuda a que se manden señales eléctricas, que muchos sistemas de nuestro cuerpo funcionan así. Entonces la gente que dice, no, yo no le echo nada absolutamente sal, pues ojo con eso porque irse a esos extremos muchas veces no es bueno porque puede pasar que la persona entonces está teniendo un déficit de potasio en su dieta y eso le puede generar problemas en el corazón y en otras funciones. También si nosotros, por ejemplo, cuando estamos descansando, elevamos las piernas con almohadas, eso nos ayuda a que nuestras piernas descansen y como estamos poniendo las piernas en alto, ayuda a que la sangre, si es que ya veníamos como con problemas de varices o tendencia, tenga como un retorno y eso ayuda también. Ahora, cuando las personas ya dejan detectado que tienen venas varices, pues algo que es muy común que los médicos a veces utilicen son las las medidas de compresión, como las que vemos aquí. Pues que eso lo que hace es que como las válvulas que normalmente hacen este movimiento para que la sangre vuelva y suba, no están funcionando bien. Entonces, estas medias están haciendo esa compresión suave y eso ayuda un poco a que la sangre circule mejor. Cuando nosotros tenemos ropa apretada, zapatos de tacón, zapatos que nos aprietan, eso está ayudando a que se nos formen venas varices también. Lo que utilizan las mujeres de estas fajas súper apretadas pueden ser también
algo que predisponga a eso porque nos están impidiendo una buena circulación, dependiendo cómo estén. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, yo tenía una pregunta. Cuéntame. Diana, es que pues estamos hablando en gran parte de como de problemas del sistema circulatorio por culpa digamos, no directamente el colesterol, usted habló, pero sí, digamos, de algunas grasas, algunos aceites, algunos hábitos. Y usted mencionó ahí eso de las mallas. Es que mire que quería comentarle que dos de mis hermanas, Ujú, utilizan esas mallas y inclusive ni ellas son capaces de ponérselas, o sea, unas medias, pero se las colocan hasta arriba, hasta la ujú, cintura y ujú, eso como que les aprieta las piernas y todo eso y ellas, sino que no recuerdo la enfermedad que supuestamente les diagnosticaron a ellas, pero es como el sistema circulatorio, es como si la sangre se les coagulara y que no se pueden como cortar ni nada o algo así, no sé si pues yo hablando con ellas o buscando, podría recordar el nombre, pero no sé cómo se ujú, llama, ujú. pero a ver si usted me podía aprovechar que tocó el tema, tocamos el tema de las mallas y entonces si eso tiene que ver con el sistema circulatorio, creo que sí, porque a ellas se les hinchan las piernas, Ujú. usan esas medias y dicen que la sangre como que se les coagula, algo así, y que no se pueden cortar ni nada, no estoy seguro del nombre porque es que se me olvidó y no debería ser porque es una enfermedad maluca de mis hermanitas y en este Ujú. momento no recuerdo el nombre. Bueno, cuando las piernas se hinchan, pues puede tener diferentes causas. A veces puede ser retención de líquidos, por ejemplo, que la retención de líquidos puede tener que ver con problemas en los riñones, a veces se da durante el embarazo, a veces por eh, exceso grande de consumo de sal. Y también a veces las piernas se pueden tender a hinchar un poco en climas calientes. Hay personas que, por ejemplo, viven en clima frío y cuando viene el clima caliente se le tienden a hinchar un poco. O a veces pueden ser también problemas circulatorios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay una buena circulación, a veces se pueden formar coágulos en la sangre. Entonces, cuando se ha detectado que se están formando coágulos en la sangre, entonces los doctores a esas personas les recetan medicinas que son anticoagulantes, ¿sí? O también acetaminofén, que también tiene esa función como que hace que, entre comillas, se adelgace la sangre, o sea, que fluya más fácilmente y que tenga menos predisposición como a los coágulos. Cuando uno está en un tratamiento donde está recibiendo anticoagulantes, ¿eso qué está haciendo? Pues que si uno tiene, por ejemplo, una cortada o va a tener una cirugía, la manera en la que el cuerpo va a reaccionar para cerrar esas heridas y para la salida de la sangre no va a ser normal, ¿sí? Porque se está químicamente afectando. Entonces, por eso, pues estas personas que están anticoaguladas tienen que tener muchísimo cuidado de no realizar como actividades que tengan riesgo de cortadas porque pues tienen como una desventaja. Incluso cuando les van a hacer cirugía, normalmente les interrumpen el anticoagulante unos días antes para que ya el cuerpo como que vuelva a reaccionar un poquito más normal y cuando se hagan las heridas de la cirugía, pues se puedan esas heridas pues como taponar de manera natural y no se dé una hemorragia, ¿ya? Y si ellas se ponen pues como algún tipo de media o malla, siempre eso es muy importante, que uno no se lo compre como solo, sino que el mismo médico le diga cuáles usar, hasta qué punto de la pierna usarlas, con qué nivel de compresión, porque no todas las medias de compresión tienen el mismo nivel. Hay unas que aprietan más que otras y el médico viendo cómo está las varices de la persona o el problema que tiene circulatorio, le puede decir como cuál de todos los diferentes tipos de medias le puede funcionar mejor, ¿ya? Pero entonces se trata de que cuando vamos a,
ayudar a nuestro cuerpo a recuperarse de esto o pararlo, ya vemos que no se trata simplemente de ponernos unas medias. Necesitamos ejercicio, necesitamos poner cuidado cómo nos estamos vistiendo y hacer cambios en nuestra dieta, porque las personas a veces tienden solamente como a usar las medias y a veces hacerse como operaciones con ciertos líquidos para que estas venitas se despejen, colapsen y queden como ya que no se ven, pero se trata de que se tenga como un acercamiento integral a lo que nos está pasando, no simplemente como ponernos, entre comillas, pañitos de agua tibia, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo, Álvaro? Listo, Diana, gracias. Bueno, ahora, hay ciertos alimentos que nos pueden ser útiles para la salud de nuestro sistema circulatorio. Y entre ellas está la sidra, que en algunas partes le llaman papa de pobre, en otros países chayote, y es un tesoro de la naturaleza porque tiene bastante potasio. Y al tener bastante potasio, si tenemos exceso de sodio en el cuerpo, ayuda a que se expulse y también la sidra es muy buena para ayudarnos a que nuestra presión arterial vuelva poco a poco a los niveles normales. Entonces, ojo que yo no estoy queriendo decir que si usted tiene hipertensión, entonces no, pare de tomarse sus pastas y póngase a comer sidra. No, o sea, usted no puede esas pastas interrumpirlas así de la noche a la mañana, porque igual ya sabemos que la hipertensión es algo delicado, que puede afectar diferentes órganos. Tú puedes consumir la sidra como algo que te va a ayudar. Puedes usar también el acetaminofén, que es una planta que se parece como al orégano, y hacer una infusión de 3 hojas en agua caliente por 10 minutos, se lo tomas 3 días seguidos, y luego descansas 4 días y luego vuelves y haces el mismo ciclo. Y estos alimentos naturales te van a ayudar, pero es el médico el que al volverte a ir haciendo exámenes va detectando, bueno, cómo sigue, ya la hipertensión se quitó o ha disminuido, entonces, por ejemplo, la medicina que te está mandando estaba con cierta cantidad de miligramos y entonces lo baja a una dosis más bajita porque ve que estás mejorando y que ya sabemos que para la parte de nuestro sistema circulatorio necesitamos un enfoque integral, ¿no? De ojo con los azúcares, ojo con las grasas, con los aceites, hacer ejercicio, etcétera. Y que el estrés también tiene un papel allí. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos actividades que nos disminuyan el estrés, también estamos contribuyendo a nuestro corazón y a nuestro sistema circulatorio. También es muy importante, como nos dimos cuenta, que cuidemos nuestro hígado, porque el hígado es el encargado de cuando veíamos que uno de los tipos de colesteroles volvía a llevar la grasa que sobraba hacia el hígado y entonces él se encarga de ver cómo la maneja. Si nuestro hígado no está en buenas condiciones, por ejemplo, porque se ha vuelto un hígado graso de tanto que estamos comiendo carbohidratos y azúcares al piso, entonces el pobre cuerpo, ese poco de energía además que no estamos usando lo termina almacenando como grasa y en uno de los sitios donde lo pones en el hígado, entonces pues no va a funcionar tan bien que digamos. Entonces tenemos que cuidar el hígado y nuestros riñones porque son los dos los encargados de desintoxicar diariamente nuestro cuerpo. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos usando alguna planta o algún alimento para que nos ayude en estos procesos, como por ejemplo la planta de acetaminofén, es importante esos tiempos de descanso, de no consumir el alimento, para que el hígado y los riñones saquen esas sustancias del cuerpo y entonces no se nos acumulen ciertas sustancias que todos los alimentos o hierbas pueden tener por diferentes circunstancias y que si las comemos y las comemos y las comemos y no paramos de comerlas,
pues no le damos como el tiempo al hígado y a los riñones a que procesen esas herramientas naturales, esas sustancias que están en esas plantas, pero que se nos pueden acumular en exceso si todo el tiempo pues las estamos coma y coma y coma. También que es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay ciertos pescados como los pescados azules, como por ejemplo el bacalao, nos ayudan a que nosotros tengamos omega 3. ¿Listo? Las legumbres también son aconsejables porque nos están dando proteínas, ¿sí? Y el consumo de las aves, pues preferir que no sean con ese poco de aceites que estamos hablando que son malos, entonces, por ejemplo, se pueden cocer al vapor. Y esto es preferible a, por ejemplo, las carnes rojas que son asadas. Y ustedes dirán, ay, pero ¿qué tiene de malo una carne roja, o sea, una carne de res, una carne de cerdo, que esté asada? Pues yo no le veo eso nada de malo. Bueno, resulta que cuando nosotros estamos asando esas carnes y las cocinamos mucho, la grasa cae contra el fuego y empieza a alterarse y empieza a generar unas sustancias tóxicas que se le van a pegar a la carne. Y esas sustancias son inflamatorias para nuestro cuerpo. En la medida en que nosotros estemos consumiendo sustancias que son inflamatorias, vamos a hacer que nuestras células estén inflamadas crónicamente y obviamente eso nos va a afectar a diferentes niveles, entre ellos pues en nuestro sistema circulatorio. También totalmente fuera todo lo que son embutidos. Esos que el jamón, así sea jamón de pavo, no importa, son jamones que son muchas veces procesados. Usted mire la etiqueta, ¿sí? No es lo mismo que usted tiene una pechuga de pavo y sacó una tajadita y que la carne no le hicieron nada con ningún químico, a cuando usted compra el jamón de pavo marca X que supuestamente dice saludable, pero en realidad no es saludable porque ha sido pasado por un poco de químicos para volverlo de la consistencia, el color y el sabor que le están entregando usted en ese paquete. Entonces, otra cosa que también hay que tener en cuenta, todos esos chorizos y cosas por el estilo, a menos de que a usted le conste que las personas que lo hacen no le están echando nada de esos químicos tóxicos, entonces absténgase de comer eso o cómalo muy de vez en cuando, porque esas sustancias químicas son cancerígenas y son inflamatorias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí donde yo vivo en Villa Carmelo, hay una amiga mía que ella hace chorizos, pero ella a los chorizos no les echa ninguna de esas sustancias que son tóxicas, ni conservantes, ni nada. Entonces uno ya sabe que esos chorizos en la nevera te van a durar 5, máximo 7 días. Y si quieres que te duren más, pues los tienes que mantener congelados. ¿Por qué? Porque no van a durar lo mismo que otras cosas que tienen un poco de químicos. Ahora, las grasas. Ya sabemos que le debemos dar prioridad a grasas naturales que no sean extraídas mediante derivados del petróleo, que son como el hexano, por ejemplo. Entonces, el aceite de oliva que diga extra virgen prensado en frío. El aceite de coco también es otra buena opción. Lo mismo, prensado en frío. ¿Qué es prensado en frío? Es cuando el aceite lo extraen por presión, ya no por pasar eh, el alimento por un poco de químicos, ¿ya? Entonces, otra fuente de grasas saludables son los aguacates. Y además de que nos dan grasas saludables, también los aguacates, por ejemplo, nos están dando omega 3, que el omega 3 es bueno para nuestra salud. Y a veces en la dieta las personas tienen muy poquito consumo de este omega 3 y por eso ahorita se ha puesto como muy de moda lo del consumo del aguacate. Sí, es por el omega 3 que tiene. Entonces vamos a volver otra vez aquí a esta tablita y en esta tablita vemos también que las nueces son buenas para nosotros porque otra vez las nueces nos están aportando omega 3, que el omega 3 es uno de los elementos que nos ayuda a mantener saludables nuestras arterias, nuestras venas. Evitar
las grasas trans. O sea, usted puede comer mantequilla en cantidades pequeñas, pero margarina, sáquela de su vida, porque esas son grasas trans que son tóxicas, te ayudan a dañar la capa interna de tus venas y tus arterias, que se llama endotelio. Y los aceites vegetales, ya sabemos que esos aceites de los que les nombré, que son hidrogenados, como el de palma, como el de girasol, el de canola, el de soya, son pésimos para su salud en muchos sentidos, entre ellos para la salud de sus venas y arterias y su corazón. Y además, nosotros en nuestra sociedad hemos cogido la costumbre de poner a las cosas a nadar en aceite y no necesariamente se tienen que hacer así. Se puede simplemente echarle un poquito de aceite para que no se peguen. Se puede utilizar un air fryer que nos da consistencias similares a cuando uno frita, sin necesidad de aceite o con muy poquito. Y además, cuando nosotros en la casa estamos usando estos aceites y los usamos un montón de veces, cada vez, entre más los usemos, estos aceites hidrogenados se van volviendo cada vez más tóxicos. De por sí lo eran y entre usted más los reutilice, peor. Entonces, que también es importante que nosotros tengamos vegetales de hoja verde porque van a tener sustancias químicas que ayudan a que nos mantengamos con nuestro cuerpo y nuestro sistema regenerándose. Y cuando nosotros comemos granos que son enteros, o sea, no por ejemplo la harina ultraprocesada que ya no tiene esas capitas externas que traían los granos, cuando se lo quitan, se van a perder nutrientes y se va a perder fibra. Cuando las cosas no tienen fibra, entonces nuestro cuerpo las va a procesar muy rápido y nos va a poner esos picos de glucosa en sangre que ya sabemos todos los chicharrones que nos generan en el cuerpo. Entonces, es mejor los granos que son integrales, ¿listo? Pero que realmente sea integral, porque es que hay gente en las panaderías que a veces hace panes que supuestamente son integrales y realmente no lo son. Le ponen color para que se vea como que fuera más oscurito y le echan un poquito de salpado y según ellos eso ya es integral. Y están usando en realidad trigo ultraprocesado. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos evitar también el exceso de azúcares. ¿Listo? ¿Por qué? Ya sabemos que eso nos genera endurecimiento de las venas y las arterias, porque eso hace que el colesterol tenga unos procesos químicos que hacen que no sea como siempre es, y entonces ya vimos todo lo que pasa en nuestras arterias y los trampones que armamos. Ahora, cuando nosotros vamos a darle sabor a las comidas, prefiramos las hierbas naturales, ajo, cebolla, sidra, lo que queramos, y evitemos los cubitos. Ay, que a mí me encanta el caldo Doña X, el caldo M. Mire, todos esos cubitos de caldo suelen tener cantidades grandísimas de sal y de químicos, entonces no son ni cinco recomendables. Si usted quiere darle sabor a pollo a alguna comida, pues échele una presa de pollo para que le suelte la sustancia, échele un pedazo de carne de res o lo que quiera, pero no utilice eso ni tampoco esos sazonadores industriales que como Guisamac u otros que muchas veces, la gran mayoría de veces tienen colorantes que son derivados del petróleo, obviamente son malos para nuestra salud. Tienen también exceso de sodio y tienen algunas sustancias tóxicas y cancerígenas como el gluconato. Entonces, es mejor uno sazonar con cosas naturales, con hierbas, con achiote, sal marina, pimienta, cúrcuma. ¿Listo? La cúrcuma también es un antioxidante y eso nos ayuda a la regeneración celular. Entonces, aprovechemos todas esas ventajas de estos alimentos. ¿Cómo te parecen esas recomendaciones, Álvaro? Sí, no, ¿Estás muy buenas. Y mire que respecto a la cúrcuma, mire que yo he leído sobre la cúrcuma y dicen que uno debe consumirla desde que con aguacate, que para que, como que porque la cúrcuma parece que no se desintegrará fácilmente en el organismo, que es bueno mezclarla con aguacate, con una grasa como aguacate, y también he escuchado que consumirla
con pimienta negra, Ujú, pero no sé, porque yo compro por lo menos en los supermercados de acá he buscado pimienta y no dice negra, ujú. solo dice pimienta y no sé si como la veo medio oscurita será esa la que dicen y no estoy seguro si es pimienta molida o si es otro tipo de pimienta, entonces tengo que machacarla y mezclarla con la cúrcuma. No sé muy bien cómo se hace eso, pero me imagino que has escuchado algo sobre eso, que la cúrcuma Sí. a veces la combinan con algo para que el organismo la digiera más fácil. Ujú. Sí, es que la cúrcuma tiene la sustancia que más nos suele interesar es la curcumina. La curcumina es liposoluble, que significa que se disuelve en grasa. Entonces, si uno la cúrcuma cuando la consume, la está consumiendo acompañada de grasa, pues porque lo está comiendo con aguacate, se está comiendo con aceite de oliva, etcétera. Entonces el cuerpo la va a poder asimilar más fácilmente. Y la pimienta negra, sí es la gran mayoría, en la gran mayoría de partes de Colombia lo que venden es la pimienta negra. La otra pimienta que hay es una pimienta que es como roja, por ejemplo, y se ve el color rojo, y naturalmente roja, no es que tenga pues como colorante, sino que naturalmente es así. La pimienta aquí en Colombia y en varios países, pues básicamente se encuentra de dos maneras. Una viene en polvo y otra viene en las bolitas de pimienta. Y cuando uno compra las bolitas de pimienta, entonces uno necesita tener el pimentero y es un aparatito. Ay, me está entrando una llamada. Perdón, dame un segundo. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces estábamos hablando de que la pimienta, si uno la compra, las bolitas enteras, que son de color oscuro, la pimienta negra, y uno tiene pimentero. El pimentero es una especie de frasquito que tiene una parte metálica o dura que hace que esa pepita se parte, se triture y entonces ya cae a la comida como tal el polvito. Cuando compremos pimienta o cualquier otro condimento, es importante que nos fijemos en la etiqueta, porque hay veces en las cuales los condimentos, para hacerlos más baratos y hacer que rindan, no los venden puros, ¿listo? Sino que los venden mezclados con harina de arroz o harina de maíz. Entonces, pues si nosotros nos fijamos en lo que estamos comprando, que diga pimienta, simplemente no pimienta con harina de arroz, porque pues a nosotros no nos interesa comprar harina de arroz, nos interesa tener los condimentos pues lo más puros, ¿no? Entonces es como fijarse en eso, ¿ok? Ese, ok. Listo. Bueno, entonces volvamos por aquí a otras recomendaciones. Eh, hay algo que debemos tener en cuenta y es que cuando nos estemos haciendo exámenes de triglicéridos y de colesterol, este doctor, que su alias es Nutriberto, pues su nombre para darse a conocer, nos habla de que es importante que nosotros veamos la relación entre el número que el examen dice de triglicéridos y el número en el que está el colesterol HDL, que debemos dividir esos dos números, triglicéridos dividido el número que nos da el colesterol HDL, y que si ese número da menor que 2, entonces estamos bien. ¿Listo? Porque es que a veces las personas y los doctores analizan por aparte estos dos indicadores y resulta que la relación entre los dos es importante. A veces aparecen como que el HDL está, entre comillas, alto según ciertos estándares de lectura de los exámenes médicos, pero eso no necesariamente es malo, sino que es muy importante es la relación entre ese número y los triglicéridos. Entonces recordemos, siempre cuando estemos mirando el resultado de nuestros exámenes, mirar eso. ¿Listo?
Ahora, ya habíamos hablado de la sal, de que no es que eliminemos la sal de nuestra vida. Es más, cuando se han hecho estudios acerca de qué contribuye más a que la presión arterial se suba, en los estudios más recientes ha salido que el sodio que se contiene en la sal no es la principal causa de que suba la presión arterial, que afecta muchísimo más lo que estamos haciendo de consumir estos aceites de mala calidad y de consumir exceso de azúcares y carbohidratos que mantienen nuestros niveles de glucosa en sangre altos. ¿Listo? Eso afecta muchísimo más. Y que hay ciertas personas que tienen mayor sensibilidad al sodio y entonces en ellas pues contribuye un poquito a aumentar la presión arterial, pero que para que tuviera un impacto significativo tendría que ser que la persona, que para la gran mayoría de personas estuvieran consumiendo como un nivel muy alto de sal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas y a veces personas de la salud que tienen en su mente la formación que recibieron hace muchos años, donde los estudios de esa época mostraban como si esa relación entre la presión arterial y el consumo de sal fuera fuertísima y ya se ha demostrado en estudios más recientes que no es tan fuerte como se pensaba. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora, un día saludable o nuestra vida saludable podemos tenerla teniendo en cuenta estas recomendaciones. Cuando nosotros nos activamos en ayunas, es decir, hacemos un poco de movimiento suave, de ejercicio suave antes de desayunar, eso es bueno para nuestra salud arterial y la salud general nuestra. ¿Por qué? Porque como todavía no hemos desayunado, y esta recomendación es para personas que no tengan, por ejemplo, hipoglucemia, ¿sí? Sino que estén en niveles normales o un poquito alto en cuanto a los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué ventaja tiene que yo haga un poquito de ejercicio o camine un poco antes de desayunar? Que estoy forzando a mi cuerpo, como no le he dado todavía carbohidratos ni le he dado azúcares, vengo de estar en ayunas de la noche, el cuerpo dice, ah, no ha comido. Entonces, como me está pidiendo energía porque se está moviendo, porque está haciendo algo de ejercicio o está caminando, entonces voy a gastarme de la grasa que tengo en esas baterías que hablábamos, que son los triglicéridos, y se las voy a mandar por la corriente circulatoria para que él tenga cómo moverse y me queme esa energía. Y entonces también la grasa que se llama grasa parda, que se va acumulando en varios órganos de nuestro cuerpo cuando comemos exceso de carbohidratos y azúcar y no los usamos. Cuando nosotros no hemos desayunado y hacemos ejercicio, entonces el cuerpo dice, oh, medida de emergencia, me están pidiendo energía los músculos del cuerpo de esta persona, pero él todavía no ha desayunado, entonces vamos a gastarnos esta grasa para darle energía. Entonces, eso es muy bueno para nuestras arterias, para nuestro cuerpo, porque en la medida en que esa grasa nosotros la estemos acumulando a niveles pequeños y la estemos gastando, entonces eso es bueno para nuestro cuerpo y nos hace también que a veces en esa grasa es frecuente que nuestro cuerpo también almacene toxinas. Entonces, en la medida en que estamos usando esa grasa, esas toxinas ya salen del cuerpo y no se quedan ahí años y años y años. ¿Listo? Una de las formas en las cuales nosotros podemos hacer ejercicio es en ciclos de 30 segundos que son intensos y luego paramos 10 segundos y luego otra vez 30 segundos y luego otra vez 10 segundos. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a hacer? Pues todo depende del estado físico que tengamos. Es importante que cada uno, dependiendo como su estado de salud, pueda pedir como al médico que le dé ciertas pautas sobre qué puede hacer o no hacer, porque pues hay personas que pueden tener, por ejemplo, que una hernia discal, que cierta condición que hace que ciertos ejercicios no los deba hacer. Y si puede ir al gimnasio, pues no se ponga a hacer un poco de ejercicio solo y a levantar pesas sin ni siquiera saber cómo se hace eso, porque se termina lesionando. En una clase, pídale a un instructor que lo guíe.
Y también hay ciertos ejercicios que son de bajo impacto y que son muy apropiados para las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio físico, como el pilates de silla y como el tai chi. ¿Listo? Entonces, en internet pueden encontrar muchos videos acerca de ese tipo de ejercicios que son aptos para la gran mayoría de personas, porque son suaves. Y ya si la persona pues tiene muchísimo mejor estado físico y no tiene como restricciones médicas, pues ya va cogiendo otros ejercicios más fuertes como el Tabata, por ejemplo, que tiene estos ciclos fuertes, intensos de 30 segundos y otros de 10. Y también es muy bueno caminar. Caminar a un ritmo que no sea súper despacio ni tampoco súper rápido, sino que usted al caminar pueda estar hablando y no se sienta como ahogado. Ese es como un buen ritmo. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa? Cuando ya hemos hecho algo de ejercicio y vamos a desayunar, debemos evitar que nosotros estemos saliendo de nuestro ayuno de haber estado durmiendo, comiendo un poco de azúcar y de harina. Entonces, a veces en las casas cogieron el mismo estilo de desayunar de Estados Unidos y tienen a los niños el paquete pues de sucaritas o de otras cosas que son llenas de azúcar a más no poder y rematan con un yogur que tiene más azúcar y más colorantes y encima que el pastelito o el pancito. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Viene de tener la glucosa en sangre bajita porque lleva varias horas sin comer, 8 horas, 12 horas sin comer porque estaba durmiendo y llega y saca a su pobre cuerpo de estar con el nivel de glucosa en sangre bajito a ponérselo en el techo. Eso no es bueno para la salud, ¿sí? Entonces es mejor, en lugar de hacer ese tipo de cosas, o le bajas a la cantidad de carbohidratos, no comes cosas, tantas cosas dulces en el desayuno, o, por ejemplo, también, en lugar de darle carbohidratos y cosas dulces a tu cuerpo, le vas a dar el aguacate, que el aguacate es una grasa que es buena para él, que le va a dar energía, huevos, que los huevos van a ser proteína, tienen también algo de grasa, pero pues son grasas saludables, y un poquito de aceite de oliva, ¿listo? Entonces, esas son formas en las que nuestro cuerpo como que está saliendo del ayuno que tuvimos en la noche, pero suavemente. En la medida de que nosotros tengamos desayunos que no tienen niveles tan altos de carbohidratos y de azúcar, sino poquitos, bajitos, eso es clave para que nuestros niveles de energía estén más estables a lo largo del día. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante para que tengamos suficiente cantidad de agua en nuestro cuerpo y en nuestra sangre, ¿sí? Nuestra sangre esté como más fluida, es que nos hidratemos bien. Entonces, para la gran mayoría de gente, tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día o el líquido al día, porque no necesariamente tiene que ser agua, sino que en diferentes preparaciones, que una aromática, que me tomé tal cosa, tal otra, y contiene agua de diferentes maneras. Eso también es algo bueno para nuestro cuerpo y nuestro sistema cardiovascular. Otra de las cosas importantes es nuestra vida social, porque cuando nosotros compartimos tiempo con otras personas, hacemos actividades en equipos, nos salimos y nos vamos a ver con nuestros amigos y amigas, nuestra familia, participamos en actividades comunitarias, eso nos ayuda a reducir el cortisol, que el cortisol es una hormona que nuestro cuerpo genera cuando estamos bajo situaciones de estrés. Y cuando el cortisol está constantemente alto, eso también ayuda a que nuestras arterias se dañen. No quiere decir que el cortisol sea malo. El cortisol es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para que nosotros nos pongamos como a la defensiva. Y biológicamente eso es como preparar nuestro cuerpo para huir o para pelear. Pero aunque la gran mayoría de nosotros no necesitamos ni huir ni pelear en la gran mayoría de veces que nos estamos sintiendo estresados, biológicamente nuestro cuerpo lo interpreta así.
¿ya? Y el cortisol le manda esas señales, cambia ciertas químicas en el cuerpo que hacen que entonces la forma en la que nosotros estamos procesando la energía cambie y que adicional se vayan dañando las arterias. Entonces es muy importante eso. Otra cosa que nos puede ayudar a relajarnos son todas las actividades que están en contacto con la naturaleza, las actividades como orar, meditar, ver cosas, por ejemplo, que sean chistosas. También la risa nos ayuda a que nos desestresemos. ¿Listo? Entonces, miren cómo estos hábitos nos complementan para cuidar de la salud de nuestro sistema cardiovascular. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, tiene. Listo. Acá volvemos un poquito a retomar lo de los exámenes. Entonces, cuando uno quiere saber cómo está su sistema circulatorio, hay unos exámenes claves. Uno se llama score de calcio. ¿Eso qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando qué tanta placa nosotros tenemos acumulado en nuestro sistema circulatorio. Ya vimos que la placa se forma por diferentes cosas, como el exceso de consumo de azúcares, grasas de las que no son buenas para nuestra salud, el no hacer actividad física. Y cuando nosotros ya estamos teniendo también problemas en las arterias y estamos notando como cambios en ellas, hay un examen especial que se llama Doppler de carótidas, ¿listo? Que lo que hace es medir el grosor de las arterias. Entonces ese examen nos ayuda como a ver qué tan despejadas están. Otro de los aspectos a tener en cuenta era lo que ya habíamos visto, la proporción entre los triglicéridos y el HDL. Ya sabemos que si ese número nos da menor que 2, esa es una buena señal de que estamos bien. Y esta división entre los triglicéridos y el HDL es una forma que utiliza la medicina para darse cuenta si la persona ya tiene resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, explicada en palabras simples, ¿en qué consiste? En que cuando nosotros constantemente le estamos dando a nuestro cuerpo un montón de azúcar, un montón de carbohidratos, cada rato le estamos haciendo que la glucosa en sangre se dispare. Eso no es bueno para las células. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo detecta que hay niveles altos de glucosa y que estamos comiendo un poco de alimentos de azúcar y carbohidratos en exceso, él hace que se genere insulina, porque la insulina es algo que se necesita para procesar eso y para que esa energía entre a las células. Como constantemente le estamos liberando un montón de energía a las pobres células, entonces las células como mecanismo de defensa lo que hacen es generar resistencia a la insulina. Es como que esa llavecita que hace que la energía entre a las células, que es la insulina, ellas dicen, pues no la voy a dejar entrar. No, así la llave trate de abrir la puerta. Yo no le voy a abrir la puerta porque es demasiada energía y no me sirve. ¿Sí? Entonces, la resistencia a la insulina es algo que es lo que algunos consideran prediabetes. Y después, cuando tú sigues comiendo así de mal como estás comiendo, no haces ejercicio, entonces puedes terminar teniendo diabetes tipo 2. Y ojo que una de las fuentes también de azúcares que a veces la gente no cae en cuenta es el licor. Desafortunadamente hay muchas personas que tienen por costumbre estar tomando trago todos los días o tomando trago todos los fines de semana hasta que quedan pues totalmente ebrios y resulta que los licores, dependiendo del tipo de licor, pero en general todos los licores tienen calorías que son vacías, son calorías que el cuerpo toma rapidísimo y que van a contribuir a esos niveles altos de glucosa en sangre. Y acá hemos estado hablando de cómo esto nos afecta desde el punto de vista cardiovascular, pero al tener niveles de glucosa en sangre altos a lo largo del tiempo y genera resistencia a la insulina, no solo nos está dañando en estos órganos, sino que también
nos está dañando en la parte de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, que a futuro hablaremos más de eso. ¿Listo? Ahora, hay otra métrica que es importante ver que es el colesterol LDL, que es lo que normalmente se fijan más los médicos y la gente. ¿Listo? Pero entonces recordemos que para tener una visión completa de lo que está sucediendo no es solamente pedir el examen de ese tipo de colesterol, sino de las otras cosas, ¿ya? Lo del Doppler de carótidas es muy posible que a menos de que haya síntomas eh, muy fuertes de que hay problemas cardiovasculares, pues no te lo van a aprobar porque pues es un examen mucho más, muy costoso comparado con los otros, entonces pues muy posiblemente no lo van a aprobar, a menos de que haya como signos que muestren que hay un problema ya en nuestro sistema, en nuestro corazón o algo así. Entonces ahí ya como que es más factible que lo aprueben. Si la persona está en prepaga, pues ahí también es facilita un poco las cosas. ¿Listo? Entonces también hay que tener en cuenta lo siguiente y es que a lo largo del tiempo los números que han puesto como rangos normales en cuanto a los niveles de colesterol han ido bajando. Y eso significa que cada vez más gente es diagnosticada como con problemas de colesterol y esa gente es entonces medicada. Y lo que varios estudios y científicos están viendo en médicos es que allí también parece que hay una manipulación de la industria farmacéutica de hacer aparecer a más gente de la que realmente tiene problemas con problemas con colesterol. Entonces, por decirles un ejemplo, este número que yo voy a decir me lo voy a inventar, no quiere decir que sea un número real. Pero entonces, supongamos que cuando están haciendo la prueba para decir si tú tienes problemas de colesterol o no, si lo tienes alto o no, digamos que la medida real para determinar eso fuera un número X, que me lo voy a inventar, 5. Entonces resulta que yo quiero que más gente aparezca como que tuviera problemas de colesterol. Entonces yo en lugar de decir que la gente que tiene más de 5 tiene problemas, digo, la gente que tiene más de 3 tiene problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchísima más gente va a caer dentro de ese rango de los que supuestamente tiene problemas, entonces van a empezar a mandarle medicación y resulta que en realidad eso no era un índice real, sino artificialmente más bajito de lo que correspondía. El doctor Nutriberto es uno de los que habla de que eso está pasando y que cuando a él le hicieron estos exámenes, supuestamente él estaba por encima de los niveles que se consideran saludables y el analizar todos los indicadores juntos, mirar cómo era la parte de placa en su sistema circulatorio con este score de calcio, hacer el Doppler de carótidas para ver cómo estaba lo del grosor de las arterias, la proporción con triglicéridos contra colesterol HDL. Al hacerle a él todos estos estudios, se dieron cuenta que aunque supuestamente uno de los indicadores de colesterol lo tenía alto, en realidad él no estaba enfermo, es más, estaba súper saludable y sus venas estaban súper flexibles, no tenía nada de placa y eso hizo que el médico que le mandó como los estudios para ver cómo estaba, porque lo hizo como un reto, como yo he visto y pienso esto y creo esto y me estoy alimentando teniendo en cuenta eso, hago mi actividad física y todo, entonces hágame todas estas pruebas a ver cómo está mi sistema pues circulatorio. Y el médico le dijo, bueno, listo, hagámoslo así y miramos. El médico se quedó aterrado y dijo, no puedo creer que una persona de tu edad, tiene 40 y pico, tenga un sistema circulatorio tan sano, libre de placa y flexible como lo tendría un niño bien alimentado.
Entonces, eso hizo que ese médico se cuestionara la manera en la que él venía tratando a sus pacientes que supuestamente tenían problemas de colesterol, que algunos de ellos los tendrían como otros realmente no, y empezó a aplicar estas pautas de la alimentación, del estilo de vida, del manejo del estrés, del ejercicio, de dejar ese tiempo de ayunas de por lo menos 12 horas, de no comer tanta azúcar y esas cosas. Empezó a usar como ese protocolo integral con sus pacientes y logró que muchos, prácticamente todos los que tenían problemas de colesterol, ya dejarán de tenerlos y que la calidad de su sistema circulatorio mejorará notablemente. Antes, o sea, con las medicinas, lo que el doctor Nutriberto decía era que estas medicinas que se toman, lo que hacen es detener la formación de placa en las venas y en las arterias, pero que no era que esas medicinas que se formulan normalmente disolvieran esa placa, pero que esta forma integral de alimentación y hábitos y de analizar los exámenes de una manera distinta no solamente paraba la formación de placa, sino que hacía que se empezara a quitar la placa. ¿Listo? Y que eso él lo ha experimentado con sus pacientes, lo ha experimentado en su propio cuerpo, lo ha experimentado este otro médico y también ya hay otros estudios de otras clínicas a nivel mundial que están mostrando los mismos resultados. ¿Listo? ¿Cómo te parece eso, Álvaro? No, pues muy importante porque pues qué bueno que haya personas que sean honestas y que no estén siguiéndolo como algunas cosas, porque uno tiene, siempre le dicen a uno que muchas veces en las farmacias y los mismos doctores tienen convenios con las farmacéuticas por, digamos, para algún medicamento, recetar algún medicamento Ujú, y eso es, pues cuando hay personas profesionales honestos y que ven que las cosas no son así, pues y ponen por encima el bienestar de las personas que por el dinero que puedan ganar, pues me parece genial. Qué bueno que existan personas así, qué bueno que ese doctor pues haya caído en cuenta de eso, haya hecho esos exámenes complementarios para demostrar que ese colesterol no estaba, que él no estaba enfermo. Entonces, qué bueno ujú. que hayan personas así, eso es excelente, ojalá pues eso se viera en todas las profesiones o sobre todo ojalá hubieran más médicos así que estuvieran más pendientes de ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando estamos haciendo los exámenes médicos, cuando nos diagnostican alguna enfermedad, como que también investiguemos al respecto, preguntemos, nos informemos y no nos quedemos simplemente en que cuando estamos enfermos de algo, entonces me dieron unas pastas y me tomo las pastas y ya, pero no analizo de dónde está surgiendo mi enfermedad, cuáles son las causas y cómo yo voy a hacer cambios en mis hábitos de vida, en mi alimentación, en la forma en la que proceso, por ejemplo, mis emociones, en mis relaciones sociales, para que esas causas raíz de la enfermedad que yo en determinado momento puedo estar manifestando, las ataque. No que simplemente yo siga en el mismo desorden, en el mismo desbarajuste y crea que con tomar las pastas eso ya es. Porque si yo no estoy solucionando la raíz de lo que está pasando, muy seguramente va a volver a repetirse. ¿Listo? Entonces es importante hacernos responsables de nuestra salud. Aquí pues está mi número de WhatsApp de Colombia, por eso tiene el número 57 y el número es 321-648-0066. Yo tengo un emprendimiento que se llama Diana Barón. En este emprendimiento que lo estoy ya convirtiendo en empresa, lo que busco es ayudarles a las personas y a las empresas a aplicar la conciencia alimenticia integral. Por medio de ella aprenden a nutrirse mejor, tanto en lo que
compran, en lo que cocinan, en los productos que producen y buscamos también ver la nutrición como algo integral, que no solo tiene que ver con lo que comemos, sino con nuestro estilo de vida, en cómo alimentamos nuestra mente, nuestro espíritu, cómo aprovechamos el sol, porque el sol también tiene que ver con nuestra energía y con cómo asimilamos y producimos, por ejemplo, la vitamina D, y que busquemos cada vez ser más responsables de nuestra salud, de lo que comemos, de lo que compramos, de manera que estemos protegiéndonos a nosotros, nuestras familias, promoviendo aquellos emprendimientos y empresas que están buscando hacer las cosas saludablemente, que están cultivando sin agroquímicos ni pesticidas, o sea, que están cuidando nuestro cuerpo y están cuidando la naturaleza y están cuidando los suelos y las fuentes de agua, que nosotros sepamos como consumidores valorar eso y pagar de manera justa por eso. Que eso es lo que buscamos con la conciencia alimenticia integral y las formas en las que puedo ayudarles es a través de cursos como el de chocolatería saludable o de comida saludable, a través de libros, a través también de mentorías o consultorías. Entonces ya saben que si quieren aprender más, pueden contactarme para tener más información. Lo que busco hacer es, como en este podcast, explicar las cosas de manera sencilla, científica, fácil de entender y que sea práctica, que no se quede simplemente en palabras y en conceptos, sino que deje pautas muy específicas para aplicar en nuestras vidas y así tener mayor bienestar. ¿Listo? Bueno, ¿cómo te sentiste en el podcast de hoy? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bien, bien, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención esa parte de que explicó de que antes de desayunar sería bueno hacer ejercicio. Eso yo creo que son muy pocas personas las que lo hacen. O sea, Ujú, pues habrá gente que lo hace, pero yo pues en mi familia no conozco a nadie, por lo menos en mi familia. ujú, A mí nunca me enseñaron eso. O sea, uno siempre se levanta y se baña y listo, y a desayunar y a trabajar o a estudiar o a lo que haya que hacer. O si ujú, inclusive así sea un día libre de descanso y no tenga que trabajar, tampoco está pensando en ir a hacer ejercicio y luego desayunar. O sea, ujú. es algo que a veces no se hace y muy interesante eso de que entonces el organismo va a tratar de quitar grasas que de pronto estén sobrando y entonces ya después va uno y desayuna, pero el organismo le eliminó algunas grasas innecesarias, digamos. Ujú. Sí, eso es muy importante. Ok, es también muy importante que así como nos está diciendo Álvaro al principio del podcast de cómo podemos compartir esta información con otras personas, es que recordemos ir al canal de YouTube y ahí hay muchos podcasts de diferentes temas y entonces podemos compartirle a las personas para que puedan aprender y nosotros también podemos estar allí aprendiendo sobre diferentes temas. Este canal mío de YouTube no solamente tiene la información de los podcasts como el que estamos haciendo hoy, sino que también hay información acerca de huertas, hay información acerca de recetas, información de algo que yo llamo alimento para el alma, tiene que ver con desarrollo personal, contacto con la naturaleza, gestión de las emociones. Entonces, ustedes entran al canal buscando esto, ¿listo? Arroba Diana Barón Store. Este es mi canal de YouTube. Entonces, ustedes pueden poner ahí en Google quiero ir a este canal de YouTube, ponen esto y ahí llegan acá. Y vemos que lo primero son los podcasts y que cada podcast tiene su letrerito de qué es lo que contiene. Entonces ahí uno ya puede elegir qué quiere ver. Mitos y verdades del chocolate, mitos y verdades para alimentarse mejor y prevenir las enfermedades
de diferentes tipos. También acá hay pues testimonios de algunas personas que han tomado cursos conmigo a los que he asesorado. Aquí está lo de alimento para el alma. Entonces aquí van a encontrar reflexiones, muchas basadas como en lecciones que nos da la naturaleza, pero no solamente eso, sino otras reflexiones. Acá si quieren conocer un poquito más acerca de mí, está las recetas de cocina, también tienen aquí. Y acá tengo una sección que Diana recomienda y es que cuando yo encuentro algún alimento que me parece que es saludable, me gusta, entonces yo lo que hago es recomendárselo a otras personas para apoyar de esa manera a las empresas y emprendedores que están buscando hacer las cosas bien para los consumidores y para la naturaleza. ¿Listo? Entonces acá pueden encontrar esas recomendaciones. Acá, como promovemos que se cultive sin agroquímicos y pesticidas, aquí hay videos sobre eso. También a veces incluyo algunos videos que no son míos, sino que son de los creadores y que los estoy recomendando. Y en esta última pestañita tenemos información y recomendaciones para aquellas empresas y emprendimientos que quieren mejorar su eficiencia, su productividad, buscando el bien común y no simplemente buscando reducir costos y ganar plata a costa de nuestra salud y el bienestar nuestro y de la naturaleza, sino haciendo las cosas bien y de manera ética. ¿Listo? Pues ahí tienen bastantes formas de aprender cada vez más y compartir con las personas que aman y que creen ustedes que pueden necesitar estos contenidos. ¿Ok? Bueno, entonces damos por terminado el podcast. ¿Tienes alguna otra Diana, pregunta o algo que quieras comentar? Cuéntame. ¿Sí? Diana, no, una cosa, por favor, usted me podría enviar esta grabación porque pues me interesa de pronto, como le decía, pasársela a una hermana. Ujú. Sí, entonces lo que yo voy a hacer es que después de que se termina, yo entro y miro si sí quedó pues grabado, si quedó completo y lo que hago es lo subo a YouTube y cuando ya esté en YouTube, entonces envío el link. Ya tengo pendiente de que tú lo quieres tener, entonces ya lo envío y ahí ya se lo puedes compartir a ella porque queda subido en YouTube. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por asistir. Gracias, gracias, Diana. Bueno, chao.